En este ejemplo tenemos una función que es un polinomio y está dividido entre un monomio. Entonces, esto entra en el caso ya de la regla de cociente, pero si ustedes ven, este denominador es un monomio. ¿Eso qué significa? Que si uno algebraicamente puede acomodarlo para derivarlo en una forma que sea cada término como x a la n, como hemos dicho, que son esta función y esta función, que queden tres funciones, se deriva cada una con una constante por x a la n. Vean que al ser un denominador común, ese x al cuadrado se puede separar tanto para este numerador, para este y para este otro. Entonces lo que uno hace aquí es decir primero que la función se puede separar como 3x4 entre x2 menos 2x2 entre x2 más 8 entre x2. Una vez que ya separaron esa función en tres funciones individuales, lo que hacemos es simplificar. Entonces decimos, la constante 3 se mantiene, x4 entre x2, vean que ahí se aplica la división de potencias de igual base, que decía que se conserva la base y se restan exponentes. 4 menos 2 sería 2, menos 2 por, en este caso tenemos x a la 2 entre x a la 2, si son iguales se pueden eliminar, o se aplica la ley de potencias donde se conserva base y se restan exponentes, pero sería 2 menos 2, 0, y todo número a la potencia 0 es 1, entonces quedaría 2 por 1, que es 2. Y tenemos en el último más 8 entre x al cuadrado. ¿Qué pasaba cuando teníamos una x en el denominador? Vimos en los ejemplos anteriores que esto puede subir con exponente negativo. Entonces sería 8x a la menos 2. Ya teniendo la función expresada de esa manera, podemos hacer la derivada de la función, que sería 3 por 2, 6, x a la 1, menos 2 es una constante, al derivarlo va a ser 0, y luego en el último tenemos 8 por menos 2, menos 16, x, y a menos 2 le restamos 1, sería menos 3. Entonces finalmente, como dijimos en el video anterior, cuando el exponente nos queda negativo, lo que hacemos es cambiarlo de posición, numerador a denominador, para que quede ya positivo. Entonces finalmente este ejercicio nos va a quedar f de x' o derivada de x es igual a 6x menos 16 entre x a la 3. Y esa sería la derivada de esta función. Y ven por ejemplo esta función. En esta función tenemos igual una función que es un polinomio entre un monomio. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar cada numerador entre ese denominador para tener tres funciones independientes. Pero si observan, este denominador es un radical. Entonces primero tienen que escribirlo como x a la 1 medio. Entonces al separar la función, decimos que la función va a ser 2x2 entre x a la 1 medio menos 4x entre x a la 1 medio más 1 entre x a la 1 medio. Y una vez que ya tenemos la función separada en tres funciones, vamos a simplificar. Entonces, ¿qué sería esto? 2 por x, y vean que en este caso tenemos exponente 2 menos exponente 1 medio. Entonces decimos 2 menos 1 medio, que sería ¿cuánto? Pueden poner este 2 sobre 1, y aquí pueden aplicar, si no tienen la calculadora, aquello que decíamos, denominador multiplicado por denominador. 1 por 2 es 2. Y después tenemos este numerador multiplicado por este denominador. Se pone de primero, 2 por 2, 4. El signo del medio, menos. Y tenemos después este denominador multiplicado por este numerador. Entonces sería 1 por 1, 1.
Y esto nos va a quedar entonces 4 menos 1, 3 medios. Y ese sería el exponente que queda ahí. Entonces decimos 2x a la 3 medios. Eso si no tienen calculadora. Si tienen calculadora lo hacen de una forma más rápida. Menos 4. Tenemos aquí x a la 1 y x a la 1 medio sería x. Y hacemos la resta 1 menos 1 medio. Eso nos da 1 medio. Más el último, vean que tenemos el x en el denominador y no hay x arriba, pero para subirlo decimos 1 por, o sea, se mantiene el 1, que no hace falta ponerlo, x a la menos 1 medio. Y ya tenemos una función que se puede derivar. Entonces, la derivada de esta función sería 2 por el exponente 3 medios, 2 por 3 medios, x y 3 medios menos 1 sería 1 medio. Siempre recuerden que la regla es restarle 1 al exponente. Menos 4 por 1 medio, x, y tenemos 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y finalmente tenemos acá un 1 que no se ve, pero hay un 1, y bajamos el exponente de menos 1 medio, entonces sería 1 menos 1 medio por x, y a menos 1 medio le quitamos 1, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios. Ya esta función está derivada, lo que hay que hacer es simplificar y acomodar. Entonces decimos 2 y 2 se pueden ir. En esta que sigue, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, se pueden ir también. Y el último no hay nada que hacer. Esta raíz o este exponente fraccionario es positivo, ahí va a quedar. Este es negativo, ese debe bajar. Y este también es negativo, debe bajar. Entonces eso se considera ya para dar una respuesta final. Entonces, si vemos al inicio de la función, esta función aparecía con un radical, lo que significa que en la respuesta debemos escribir también un radical. Entonces, ¿qué decimos? Que la derivada de esta función es 3 por, y tenemos x a la 1 medio, sería raíz de x, raíz cuadrada de x a la 1. Luego menos 2 por 1 es menos 2, y este x a la menos 1 medio va a ir al denominador. Entonces decimos 2 entre x a la 1 medio es raíz de x. Y el último sería menos 1 medio, y el x a la menos 3 medios debe bajar. Entonces queda 1 en el numerador, un 2 en el denominador, y x a la 3 medios en el denominador es raíz cuadrada de x a la 3. Raíz cuadrada de x a la 3. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. Ya una vez con estos dos ejercicios vamos a aplicar lo que es dos reglas más. Vamos a verlas, son la regla del producto y la regla del cociente. Y con eso ya podríamos trabajar todas las funciones que son de tipo algebraico. Entonces tenemos estas dos reglas. Regla de producto esta regla dice: si se tiene una función fx, llamemos de fx, multiplicada por otra función g de x, para derivar un producto decimos la primera función derivada multiplica a la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar multiplica a la segunda función derivada. Y con esta regla podemos hacer producto de cualquier tipo de funciones. Como dijimos,
estamos trabajando con funciones algebraicas por ahora, entonces vamos a hacer primero ejemplos que sean de tipo algebraico. En este ejercicio vamos a hacer 3x2 por 4 menos x. Esto es un producto algebraico, pero si uno tiene ejercicios algebraicos, uno tiene la ventaja de que uno puede expandir los términos. Entonces, ¿qué pasa si expandimos? Vamos a llegar a una función que sería 3x2 por 4, 2x2, menos 3x2 por x, porque es más por menos, ¿verdad? Sería 3x3. Y al hacer la derivada de esta función, sin necesidad de aplicar la regla del producto, porque aquí no hemos aplicado la regla del producto, aquí lo que hice fue expandir paréntesis para llegar a una expresión donde tenemos dos funciones separadas. ¿Ven? Entonces aquí sería hacerlo como hicimos en los casos anteriores. 12 por 2, 24x a la 1, menos 3 por 3, 9, x, y le restamos 1 a la 2. ¿Ok? Pero lo que quería mencionar acá es que si tenemos esa función f de x igual esta, volviendo a la misma, 3x2 por 4 menos x, nosotros tenemos dos funciones, esta que puede ser f de x y esta que puede ser g de x. Entonces tenemos un producto de dos funciones. ¿Y qué decíamos en el producto de funciones? Decimos que la derivada de la función es la función fx, que es esta primera, derivada por la función gx sin derivar, más la función fx sin derivar por la función gx derivada. Esto es una forma de expresarlo sin derivar. Lo que hago es poner simplemente las funciones que voy a derivar en el paréntesis cuadrado. Ahora, la derivada sería como sigue. No tienen que hacer este paso que está en verde, simplemente es para explicar cómo se expande la función. Pero aplicando la regla que dijimos, la derivada de esta primera función sería 3 por 2, 6, x a la 1 por 4 menos x, más 3x2 por la derivada de 4 menos x, derivada de 4 que es una constante va a ser 0, y derivada de menos x es menos 1 por x, se conserva el menos 1 y la derivada de x es 1, entonces quedaría menos 1. Y ahora sí, como hicimos algebraicamente al inicio, se expande ese monomio a este binomio y aquí se multiplican estas dos y luego se simplifica lo que nos queda. Entonces tendríamos 6x por 4, 24x, 6x por menos x, menos 6x2, más 3x2 por menos 1 sería menos 3x2. Y finalmente lo que hacemos es sumar lo que sea semejante. Entonces ven que tenemos menos 6x2 y menos 3x2. Se pueden sumar. Decimos que la derivada de la función es menos 6x2 menos 3x2 menos 9x2. Y este 24x no se puede sumar con nada. Decimos más 24x. Y esta sería la derivada. Veamos cómo nos quedó la inicial. 24x menos 9x2 menos 9x2 más 24x. Es lo mismo, simplemente que lo copié en otro orden. Y eso sería la regla de producto. Claro que la regla de producto la vamos a ver para casos más complejos. Casos no en los que tengamos un monomio y un binomio. Puede ser casos como este. f de x igual, no sé, 12x menos 4 por 3x2 menos 1 al cuadrado. Por ejemplo, ese. Tendríamos que primero hacer una expansión de este binomio
y luego distribuir todos los términos con este otro si no quisiéramos aplicar la regla de producto, ¿verdad? Y hacer el desarrollo de todas las funciones por separado. O si aplicamos el producto, lo que podemos hacer en este momento es expandir esta segunda función y nos va a quedar una función 2x menos 4 por una función expandida, que es aplicando fórmula notable, y ya tienen dos funciones que se pueden aplicar como regla de producto. Este lo van a tratar de hacer ustedes en la casa o de tarea, y lo vamos a retomar en la sesión siguiente. La otra regla que teníamos que mencionamos es la regla de cociente. Regla de cociente es la regla de una división. Entonces, si por ejemplo tenemos la función fx entre la función g de x, decimos que la derivada de esa división es, yo lo que hago es trazar una línea divisoria. En el denominador voy a poner la función gx al cuadrado, y así la voy a dejar expresada, no la voy a desarrollar. Y en el numerador vamos a hacer similar con la regla de producto, pero vamos a hacer una variación por ser un cociente. Decimos la primera o la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos, esa es la diferencia con la de producto. Antes era más, ahora esta regla dice menos. La función de arriba sin derivar por la función de abajo derivada. Y esa sería la regla de cociente. Y aplicándole un ejemplo, diríamos que se tiene la división de funciones 3x2 menos 4 entre x más 5, por ejemplo, y nos piden encuentre la derivada de esta función. Entonces, ¿qué decimos? Que la derivada de la función es, digamos, la línea divisoria que les dije, ponemos la función x más 5 al cuadrado, que es el denominador. Vamos a decir que esta es la que llamamos f y esta es la que llamamos g, para llevarlo en el orden de la regla, ¿verdad? Decimos entonces que la función de arriba, que es f, derivada por la de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Entonces, decimos, en esta primera función derivada, 3 por 2, 6 x a la 1, y el 4 es una constante, va a ser 0, por la segunda función que aparece aquí, sin derivar, menos, aquí la primera sin derivar, por la segunda derivada. Ven que en este caso x es x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Entonces decimos 1. Y el 5 va a ser una constante. La derivada de la constante sería 0. Entonces dividimos todo esto entre x más 5 al cuadrado. Después aplicamos las reglas de distribución de términos en álgebra, que sería este acá y acá, y este menos 1 acá y acá, pero no va a afectar más que cambiar el signo de este signo menos. Eso sí tienen que tener cuidado a cada uno de los términos. Entonces sería 6x por x, 6x2, más 6x por 5, 30x.
Y luego, como esto multiplicado por 1 va a ser igual, este signo menos lo que hace es cambiar el signo de todo. Entonces sería menos 3x2 y menos por menos es más 4 entre x más 5 al cuadrado. Y si podemos sumar términos semejantes, los sumamos, que en este caso sería este con este, ¿verdad? Decimos 6x2 menos 3x2 más 30x más 4. Y este sería nuestro numerador. Voy a ponerlo así porque no tengo más espacio aquí para abajo. Pero el denominador va a tener x más 5 a la 2. Y esa sería la derivada de esa función. Y van a tratar ustedes de hacer esta. Encontrar la primera derivada. Igual ese lo vemos en la próxima sesión, después de Semana Santa. Gracias.